Como ya ha dicho Simón, esta presentación es la primera que se hace contra la Revolución Francesa, un libro que salió hace solo una semana, estamos a día 30, esto fue el día 22, y bueno, para nosotros es un orgullo venir a Pamplona a presentarlo por dos razones. La primera, porque nos gusta mucho esta ciudad, yo siempre que he venido a Pamplona me han tratado mejor que bien, y la segunda, porque está cerca de Francia y el libro tiene que ver, es una de las capitales de provincias españolas más cercanas a la frontera francesa, está más cerca que Huesca y no sabría yo si está más cerca que Gerona, desde luego no que San Sebastián, que está realmente pegada, y esto ya pues le daba un aliciente. Fue todo gracias a Simón, que me lo comentó, me dijo, bueno, ¿por qué no organizas una presentación? Y dije, adelante. No pensé nunca que iba a ser antes de la Feria del Libro, teniendo en cuenta que el libro salió el día 22 con la idea de que se presentase en Madrid en la Feria del Libro que empieza pues este mismo viernes, es decir, mañana. Así que esto es una primicia, vamos, no lo hemos presentado en ningún sitio y escogimos esta ciudad porque nos parecía, sinceramente lo digo, la mejor. Bien, si escuchasteis el programa, o mejor dicho, los programas que hicimos hace 2 años y medio sobre la Revolución Francesa, Alberto y yo, en la contrahistoria, este libro resultará familiar. Son 4 contrahistorias que hicimos entre enero y febrero del año 2022. De aquellas contrahistorias salió la idea de hacer un libro. Era una idea como nacen los libros, una idea general que la comentas un día mientras comes y la cosa se queda ahí, y si esto lo convertimos en un libro, y si nos lo ponemos de tal manera que entre los dos sacamos algo parecido a un diálogo, bien. Pocos meses después de hacer esas contrahistorias, sacamos un libro sobre la Reforma Protestante, ya dialogado. Es un libro que está publicado por la editorial Almuzara, por su sello Secotia, y era una prueba. Alberto y yo no sabíamos muy bien qué tal iba a salir aquello, tampoco perdíamos nada, la editorial se mostró partidaria de publicarlo, era un libro sencillito, de tema histórico, por supuesto, aunque con trasfondo religioso. La Reforma Protestante nos interesaba y nos sigue interesando, pero tanto a Alberto como a mí nos interesaba mucho más la Revolución Francesa. Así que el año pasado decidimos ya sobre esa primera experiencia de la Reforma que no fue, que es como se titula este libro, hacer la Revolución Francesa. No sabíamos ni siquiera cómo íbamos a titularlo. El título, de hecho, es lo último que le pusimos cuando el libro estaba ya completamente transcrito. Estaba yo en Inglaterra, que me fui allí a transcribirlo, y un día por teléfono se lo dije, oye, ¿qué te parece, Alberto, si le llamamos contra la Revolución Francesa? Esto fue en diciembre del año pasado. Me dijo, pues me parece bien. Y así es como nació el título, cuando el libro, con su prólogo, un prólogo de Miguel Anxo Bastos, bastante bueno, por cierto, ya estaba escrito. Bien, volviendo a estas contrahistorias, si las repasáis, y en el caso de que las hayáis escuchado, no, pues ya no hará falta porque las recordaréis, pero en el caso de que no la hayáis escuchado, tendréis que ir al archivo de la contrahistoria y pegarles una escuchada para saber, no es mal preludio, mal prólogo para el libro escucharse esas contrahistorias, es un total de 4 horas y pico, que permiten hacer, al oyente le permite hacerse una idea de cuál es nuestra visión de esa época y de ese acontecimiento histórico que es tan importante. No es que sea una copia de lo que hablamos ahí, no es que hayamos transcrito las contrahistorias, son programas de radio y son muy distintos, pero sí el planteamiento es el mismo. Lo que hicimos aquí fue sentarnos en septiembre del año pasado, entre septiembre y octubre, en mi estudio en Madrid, pusimos una grabadora entre los dos, nos habíamos preparado previamente los temas y nos pusimos a hablar como estamos ahora, lo único que sentados uno enfrente del otro, cada uno con su ordenador portátil y tratando de cubrir todos los temas y de que tuviese la conversación un hilo conductor para que llegase a alguna parte. Habíamos hecho ya organizado los capítulos y desde el principio nos planteamos primero tomar una cuenta algo más larga que lo que hicimos en las contrahistorias, que nos quedamos en la llegada de Napoleón al poder, esta vez llevarlo incluyendo la era napoleónica, y que el libro tuviese una tesis clara, que fuese algo más allá de la mera narración de hechos. La contrahistoria es un programa divulgativo en el que yo, desde que empecé a hacerlo, hace ya muchos años, mi planteamiento desde cero es contar algo que entiendo que el oyente o no sabe, o conoce por encima y quiere informarse más, o conoce mucho y le interesa escuchar eso de forma resumida y divulgativa. Bien, esta vez queríamos, ya que era una obra literaria, que la tesis quedase clara. Y esto se ve desde las primeras páginas, que son las del prólogo, y luego, a poco que uno se sumerja ya en el primer capítulo, hay muy pocos capítulos, el libro no mareamos a la gente ni con pies de página,
y lo podréis ver, ni con infinidad de capítulos y capitulillos. Tiene exclusivamente los grandes momentos de la Revolución divididos para hacer la lectura un poco más cómoda, aunque se puede leer sin necesidad de tirar de los capítulos, eso es importante. Es decir, que se puede poner uno a leer y a poco que nos esté acostumbrado a escucharnos a mí y a Alberto, le parecerá de lo más natural. Hay gente, de hecho, que a mí me lo dice. De cada vez que os leo estos libros, el libro de la Contrarreforma y la Reforma, me decían, mientras os leía os estaba escuchando a ti, Alberto, hablar, quizá a alguno de vosotros os pasa lo mismo. Bien, el libro tiene solo 5 capítulos y va, el último de los cuales está dedicado al legado de la Revolución Francesa, y cada capítulo se corresponde con una gran fase cronológica, porque el hilo conductor es la cronología, aunque no lo hemos abordado desde el punto de vista eminentemente, como se suele hacer en todos los manuales de la Revolución Francesa y en los libros de la Revolución Francesa, eminentemente político. Hemos ido algo más allá. No hemos visto Francia como la Francia de 1789 como un reino aislado en el que suceden cosas extraordinarias en el sentido de fuera de lo normal, no de que necesariamente fuesen buenas, moralmente buenas, sino que era un país, que estaba un reino del antiguo régimen, que estaba incrustado en un concierto internacional muy concreto, que era el de la Europa de finales del 18. A partir de ahí se empiezan a entender cosas. Por eso cuando empezamos, lo que hacemos, una de las primeras cosas que hacemos es retrotraernos en el tiempo, tratar de entender a la monarquía francesa de la época. ¿Por qué actuaba como actuaba? ¿Por qué convoca la Asamblea de Notables? ¿Por qué convoca los Estados Generales? Esto es importante porque en el instituto, incluso en la universidad, cuando los profesores explican la Revolución Francesa, una de las cosas que hacen es que dan por hecho que las cosas suceden porque tienen que suceder. Y entonces el rey hace tal cosa. Y entonces la asamblea hace tal otra. No, todo tiene su explicación y todo hunde sus raíces en algo que ha sucedido antes. Alberto es muy dado, y lo sabéis por los que veáis Sierra de Historias, a que cuando se pone con un tema empieza a tirar del hilo hacia atrás, y a veces se planta 2 siglos atrás en el tiempo. Porque para entender algo que está sucediendo hoy, las inercias son fundamentales, las inercias históricas. En España, muchas de las cosas que están sucediendo hoy hay que ir a buscar sus orígenes a hace 50, 80 o 100 años. Si no, no las entiendes del todo. Cuando uno estudia cualquier país, el que sea, la Rusia de nuestro tiempo, la Gran Bretaña de nuestro tiempo, el Estados Unidos de nuestro tiempo, no te explica nada per se que te digan los acontecimientos actuales, tienes que echar hacia atrás. Y esto es el primer esfuerzo que hacemos, echar hacia atrás, bueno, tan atrás como principios del siglo anterior, del siglo XVII, con Luis XIII y el cardenal Richelieu. Y a partir de ahí tratamos de explicar qué era el antiguo régimen, que es algo que falla en los manuales de historia. Lo despachan de manera rápida como una suerte de régimen tiránico que los revolucionarios acaban con él en cuestión de 2 o 3 años. Lo cual chocó un poco, y a mí me chocó en su momento, porque lo que venía a decirnos era que la humanidad había vivido bajo una tiranía absoluta durante miles de años, sin que nadie hubo que esperar a que apareciese Robespierre, en una palabra. ¿Cómo tardó tanto en aparecer Robespierre? Si lo anterior era tan malo, tan irracional y tan injustificable. Es decir, si ese orden de cosas se había mantenido durante tanto tiempo, debía ser por algo, que ese algo tenía que ir más allá de la coacción o de la superstición. Bien, pues esto le dedicamos también unas cuantas páginas dentro de este diálogo. Y a partir de ahí empezamos ya con los hechos. Es un libro de historia y por lo tanto tenemos que ir apegados a los hechos desde el primer momento. Nada de perdernos en filosofías, ni en opinos de qué, ni en creo qué, ni en elaborar teorías, ya sabéis, típicas de los filósofos, nada. Ir hecho sobre hecho, enlazándolos e interpretándolos al tiempo que vamos hablando de ellos. Al tratarse de un diálogo es mucho más fluido que si se tratase de un ensayo normal. De ahí que los que ya lo han leído, que como el libro lleva una semana a la venta, algunos se lo han terminado ya, nos lo han dicho, es muy fluido de leer, lo terminas muy rápido. Estamos recibiendo el mismo tipo de críticas que recibimos con la Reforma. Da gusto porque te sientas y son 2 personas cultas y preparadas que están tratando un tema de forma desenfadada pero rigurosa, que además te invita a profundizar más sobre el tema.
Al tratarse de una obra divulgativa, pues no podía ser muy gruesa, no podíamos hacer un contra la Revolución Francesa que fuese así de gordo, porque nadie lo hubiera comprado y además saldría prohibitivo, pero sí que me han dicho que cuando te pones a leer te apetece indagar en ciertos personajes, que en el libro tenemos que pasar por encima necesariamente en aras de la brevedad. Y sobre los hechos vamos construyendo la narración. Esto es lo que va pasando y esto es cómo van reaccionando los distintos actores políticos de la Francia de la época. Y estas son las consecuencias que se van derivando de esas acciones, especialmente en las tres principales fases de la Revolución, que son las que se inscriben dentro de la década de 1790. Luego ya, a partir de la llegada al poder de Napoleón, que coincide con el final de la década, en noviembre de 1799, a partir de ahí se entra en un periodo de cierta estabilidad política, que la trae el propio Napoleón, primero como cónsul y luego ya posteriormente, unos años después, como emperador, que termina quemándose la misma revolución en aras de ese altar que ha creado Napoleón a mayor gloria suya, pero dejando entre medias una Europa completamente distinta a la que había 25 años más tarde. Una de las reflexiones que hacemos al final es que el trono que se encuentra Luis XVIII, hermano de Luis XVI, un tipo que ha salido de París nada más empezar los disturbios en 1789, bueno, él salió un poquito después, su hermano Carlos fue el que salió nada más tomar la Bastilla, pero no mucho después, ¿eh? Es decir, que había salido al principio. Cuando vuelve a su país, entra en París y lo que se encuentra es que tiene más poderes de los que su hermano no hubiese siquiera imaginado. Y esos poderes se los debe a Napoleón, pero no tanto a Napoleón como a la Revolución Francesa, porque a esos años revolucionarios. Porque la tesis principal del libro, y en esto insistimos varias veces, vamos, que tratamos de que quede fijada en la mente del lector, es que la Revolución Francesa es un proceso sostenido de concentración del poder político en aras de la liberación del ser humano. Es decir, o vendiendo o justificándolo, utilizando como coartada la liberación del ser humano. Porque además va pensado para el ser humano. La Revolución Francesa no es, o los revolucionarios franceses no buscan una solución para la Francia de 1790. Buscan una alternativa completa para todo el género humano. Y eso se puede ver desde el primer momento, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es del verano del año 1789, del mes de agosto, que luego serviría de preámbulo a la Constitución. Bien, pues utilizando eso como excusa, lo que consiguen es crear un Estado omnipotente, que es el que se encuentra en Luis XVIII, y los gobiernos posteriores. Un Estado omnipotente que los sucesivos gobiernos liberales en Francia a partir de la Revolución de Julio de 1830 tratan una y otra vez, no siempre con éxito, de contener. Unas veces han tenido más éxito y otras menos, pero siempre el principal problema con el que se han encontrado los franceses es el tamaño de su Estado. Y no solo los franceses, también los españoles, también los alemanes, también los italianos y al otro lado del Atlántico todos los países, países en los que la Revolución Francesa tiene una condición prácticamente mítica. En España, nuestro principal problema es que el Estado no crezca demasiado, el poder del Estado no crezca demasiado, porque cuando crece demasiado nos encontramos con dictaduras, nos encontramos con que es imposible desarrollar tu vida de forma individual, en fin, lo que hemos conocido bien a lo largo de los dos últimos siglos en España y en toda Europa. Bien, todo eso viene de la Revolución Francesa, viene de esa idea un tanto arrogante de voy a liberar a la humanidad, y para liberar a la humanidad no se me ocurre mejor solución que entregar al Estado poderes prácticamente omnímodos, en tanto que el Estado lo confundo con un concepto que ya existía, pero que se resignifica, que es el concepto de nación. Es el momento en el que nacen los estados-nación, que a juicio de Alberto y de mí, pues han sido tan nocivos para los europeos en los últimos 2 siglos. Lo único que nos han traído es odios, limpiezas étnicas, guerras mundiales, enfrentamientos absurdos y, en fin, en España, ¿qué queréis que os cuente? Estoy en un lugar que ha sufrido mucho por causa de ese tipo de nacionalismo que confunde el Estado con la nación, ha sufrido mucho en el último medio siglo. Bien, pues esta era nuestra idea, nos sentamos, hicimos estas conversaciones, luego yo me encargué de transcribirlo, le pedimos a Bastos un prólogo. Bastos, ya sabíamos, Miguel Anxo Bastos es un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, sabíamos cuál era su visión de la Revolución Francesa. Bastos no es historiador, es politólogo,
es una persona que se ha leído, a poco que le conozcáis, no ya personalmente, solo por algunos vídeos de YouTube, ha leído todo lo posible. Es decir, si Bastos no lo ha leído, es que no existe. O si Bastos no conoce el título del libro, es que el libro no existe. Y conocíamos su posición porque a ambos, a Miguel Anxo le conocemos hace ya muchos años. Alberto se encargó de hacerle la petición, respondió afirmativamente y nos hizo el prólogo. Y luego lo pusimos ya en circulación para ver qué editorial lo sacaba. Y al final fue HarperCollins. Así que, en líneas generales, y lo que mi intención es que leáis el libro, obviamente, no quiero contároslo entero, pero en líneas generales es eso. Esa era nuestra idea y dependerá del lector. Si lo hemos conseguido, no lo hemos conseguido. No es, y esto es importante remarcarlo, un libro contra la Revolución Francesa, a pesar del título. El contra lo pusimos por dos razones. Una, por razones comerciales, siempre queda mejor en un título de contra, y después porque, en cierta medida, es mi nombre de marca. Yo tengo más que contras, entonces pues quedaba bien. No tenía más función que esa. Habría otros títulos que le hubieran encajado mejor, pero no hubieran sido tan comerciales, hubieran ocupado más espacio en portada, y los libros, a fin de cuentas, se tienen que vender, porque si no se venden, no se escriben, y si no se escriben, no hay manera de leerlos. Es decir, que no es un libro político dirigido a demoler la Revolución Francesa en clave presentista, como sí se ha hecho en alguna ocasión. Hay algunos autores reaccionarios de los siglos XIX y XX que han escrito libros contra la Revolución Francesa haciendo una enmienda a la totalidad. Lo nuestro no es el caso. Estamos hablando de algo que sucedió hace 235 años, que es mucho tiempo. No, evidentemente no es que no queramos, es que nos parece absurdo pensar en volver a ese mundo anterior a la Revolución Francesa, porque son muchas cosas las que han cambiado y que no tendría sentido, vamos, en una palabra. Estoy en Navarra y es posible que alguno diga, bueno, entonces, en cierta medida esto podría caer dentro del ámbito del carlismo. No, tampoco, en absoluto, ni Alberto ni yo tenemos nada de carlistas, en todo caso de liberales, que sería, desde el punto de vista decimonónico, lo contrario de carlista, pero sí tratamos de entender, al contrario de lo que hicieron los liberales del 19, en entender el mundo de ayer y saber por qué existía y cómo, desmontando ese mundo, se cometieron todo tipo de atrocidades y se dejó depositada la semilla para que se cometiesen otras mucho mayores ya durante el siglo XX. Es decir, que tiene su aparato crítico, pero no es ni mucho menos una enmienda a la Revolución Francesa, es un hecho histórico, es decir, no, ni queremos ni podemos cambiarlo, no es lo que es, las cosas sucedieron como sucedieron, y la labor del historiador, yo no soy historiador, soy periodista, Alberto sí que lo es, la labor del historiador es entender lo que pasó y transmitirlo. Y para entender lo que pasó requieres erudición, a Alberto le sobra la erudición, requiere sentido común, que no es muy habitual, por desgracia, entre los historiadores, requiere mirar las cosas con cierta distancia, y os garantizo que miramos a todos los personajes con distancia, ni amor ni rechazo. Me consta que hay gente que dice, no, Robespierre era un cretino. Un hombre que vivió hace 200 y pico años, es absurdo traérselo al presente. Y lo mismo podemos decir del Marqués de Lafayette, de Mirabeau o de Georges Ducos, cualquiera de los que participaron en todo esto, o el propio Napoleón Bonaparte. Son personajes históricos y como tal hay que mirarlos, aunque evidentemente lo que hicieron tuvo influencia en los años siguientes y ha tenido influencia en nuestro mundo. Y eso sí tienes que tratar de explicar algunos de los problemas de nuestro mundo, y Alberto y yo somos firmes partidarios que uno de los principales problemas de nuestro mundo es el nacionalismo. Bien, ese nacionalismo nace en la Revolución Francesa y hasta encontramos el punto en el que nace, que es en la misma Constitución del año 1791. Esto lo puede encontrar cualquiera, no tiene más que descargarse el PDF de la Constitución e ir al principio y ver que lo depositan todo en la nación. Es la base de toda legitimidad. Bien, a partir de ahí, esa idea tan dañina, tan tóxica, de que en nombre de la nación construida desde arriba, porque es el poderoso el que decide quién está dentro y quién está fuera de la nación, el que define la nación, a partir de ahí cualquier cosa ha estado justificada.
Y esto, de nuevo, no es una opinión nuestra, es un hecho, o son muchos hechos que se han ido acumulando a lo largo de los últimos 200 y pico años. Así que bueno, espero que si los que lo hayáis leído, pues ahora cuando terminemos, porque ya sé que ha llegado mucha gente a su casa, pues estaremos encantados de que nos digáis qué os ha parecido. Y los que no lo hayáis leído, está mal que yo lo diga, soy autor, pero os invito a que lo leáis. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo en que sea sencillo. Cuando yo hice la transcripción, evité a propósito todo tipo de redacción torturada. Quien haya leído cualquier cosa mía, la Contrahistoria de España, Hispanos, que fue el último que escribí el año pasado, los textos que escribo todos los días, sabrá que me gusta el castellano sencillo y asequible para todo el mundo, que no me gustan los textos oscuros, que entiendo que puedes transmitir una idea bien cuando la capta el lector. Es decir, la complicación no te puede darte cierta satisfacción como escritor, pero no consigue el objetivo del escritor, que es transmitir ideas o emociones y transmitirlas de manera eficaz, y para eso tienes que hablar el mismo idioma de la persona que te lee. Nada más, evitar las palabras rebuscadas, evitar las construcciones torturadas, sí que es de agradable lectura, podríamos decir. Así que nada, espero que os guste. Voy a pasar el micrófono ahora a Alberto, pues como ha dicho Simón, para que os lance el rayo garinizador. Espero que estéis preparados, porque lo ha estado cargando, ¿eh? Es como Mazinger Z, has estado cargándolo. Bueno, algo que me gustaría explicaros es por qué es un libro dialogado. Fue una de las críticas que me hizo Bastos cuando le entregué el texto. Podría deciros, muchos conoceréis a Miguel Anxo Bastos, que Miguel Anxo Bastos es un hombre tremendamente generoso, de ahí que nos hiciera el prólogo, buen amigo de Fernando, buen amigo mío, otra razón para haceros un prólogo, algo de vanidad intelectual por su parte, querer aportar en este debate que queremos actualizar sobre la Revolución Francesa, también otra razón para hacer el prólogo, pero es que además es uno de mis profesores y le pago el salario, entonces claro, tenía una obligación para hacer el prólogo. ¿Por qué un libro dialogado? Que es lo que me preguntó Miguel Anxo Bastos. Porque la forma que hemos tenido, Fernando y yo, de trabajar desde que nos conocimos hace 9 años cuando Fernando vino a trabajar a Guatemala. Los que conozcáis algo de sus vicisitudes, sabéis que entre los muchísimos defectos que tiene, que son camiones, es terriblemente friolero, y el despacho que le pusieron en la universidad en Guatemala era un despacho muy frío, de modo que yo me apiadé de él, triste día aquel, y le permití que compartiera el despacho conmigo. Pues desde aquel día empezamos a preguntarnos sobre la historia. Los dos habíamos estudiado historia y empezamos a hacernos muchas preguntas. Preguntas que a veces las hacía yo y encontraba la respuesta, a veces las hacía él y encontraba la respuesta, o preguntas que no teníamos respuestas inmediatas y tratábamos de buscarlas. Eso es lo que hemos hecho elaborando este libro. Nos hemos vuelto a hacer un montón de preguntas. Preguntas que además estoy seguro que todos los que estáis en la sala os habéis hecho alguna vez. Preguntas del tipo, ¿qué ocurrió realmente ese 14 de julio para que los parisinos decidieran tomar la Bastilla? ¿Qué es lo que les motivó? ¿Estaban conscientes de que iban a poner en marcha un proceso revolucionario que iba a cambiar el mundo? ¿O sencillamente entraron a la Bastilla porque allí habían robado las armas en los inválidos y les faltaba la pólvora que estaba en la Bastilla? ¿Tomaron la Bastilla porque estaba lleno de prisioneros políticos que querían liberar, aunque sabemos que lo que había era un adúltero, un ladrón de poca monta y 2 estafadores? Eran 4, no había más. ¿Por qué tomaron la Bastilla? ¿Por qué hemos decidido que ese acontecimiento en particular, que es un grupo de revoltosos parisinos que reclaman pan porque ha habido carestías de alimentación y como no escuchan sus exigencias, quieren hacer una reclamación un poco más violenta con armas y la pólvora está en la Bastilla? Bien, entonces, ¿por qué ese acontecimiento que es tan fácil de explicar? Hay gentes que lo están pasando mal, se han puesto brutos, han tomado las armas, roban la pólvora. ¿Por qué ese acontecimiento se ha convertido en el imaginario de la historia de Francia y en nuestro imaginario en el origen de toda una revolución? Estas preguntas, en torno a un acontecimiento tan singular como la toma de la Bastilla, las extendimos al resto del libro, las extendimos a todo el proceso revolucionario, las extendimos a lo que había ocurrido antes y lo extendimos a lo que seguimos teniendo hoy de la Revolución Francesa. Viendo quienes están en la sala, más de la mitad estarán en la edad que tenemos Fernando y yo, o incluso por encima, de modo que recordaréis perfectamente cuando se celebró el 2.º centenario de la Revolución Francesa.
y aparecieron muchísimos documentales, series de televisión, películas, en aquella España de 1989 que solo teníamos 2 canales, de modo que o te mirabas deportes y toros en la segunda o te mirabas los documentales de la Revolución Francesa en la primera. Así que todos los que vivíamos en esa España del 89, antes o después nos tragamos esos documentales. Esa forma que tenían tan simpática, tan agradable contar la revolución, porque el pueblo salía y el ejército los tenía que detener, pero el ejército se abrazaba al pueblo, y los nobles, que eran los más elegantes de la película, también se abrazaban al pueblo, y todos juntos le pedían al rey que cambiara, y el rey, que era un poco terco, no se dejaba y se mereció que le cortaran la cabeza. Sé que estoy haciendo spoiler, pero estoy seguro que todos sabéis que le cortaron la cabeza. Entonces, ¿cómo es posible que un acontecimiento histórico que fue tan brutal, tan violento, que provocó tantos cientos de miles de muertos en Francia y por toda Europa, podían convertirse 200 años después en estos documentales y películas que todos nos tragamos de adolescentes o jóvenes, donde nos daban esa visión tan edulcorada y tan simpática? Y es una cosa que me recuerdo a mí mismo, adolescente, viendo esos documentales, después empezando a estudiarla ya en el instituto y decir, oye, pues no se ajusta exactamente a lo que me están contando. Pero eso no quita que si vais a París el 14 de julio, el día de la Fiesta Nacional de Francia, están terriblemente entusiasmados de lo que ocurrió ese día y lo que ocurrió a partir de ese día. ¿Cómo es posible que, insisto, un acontecimiento tan terriblemente brutal como la Revolución Francesa cause tanto gozo en los franceses contemporáneos y en muchos más? ¿Cómo es posible que podamos tener desde asociaciones más o menos políticas a publicaciones que se llaman a sí mismos el jacobino, cuando si hubo un grupo brutal en la Revolución fueron precisamente los jacobinos de Robespierre, que, como sabéis, terminaron por guillotinarse entre ellos? Esas preguntas son preguntas que, insisto, cualquiera de vosotros os podéis formular, o la que ha lanzado Fernando. Si me contaron que el objetivo de la Revolución Francesa era guillotinar al rey, ese malvado Borbón que era Luis XVI, ¿por qué la Revolución Francesa terminó poniendo a un Borbón, Luis XVIII, hermano de Luis XVI, como rey de Francia? Ojo, que se murió en su cama y le sucedió a su hermano, Carlos X, que era otro Borbón. Claro, cuando se murió, no se murió. Cuando le derrocaron fue para poner a otro rey, a Luis Felipe de Orleans. Y cuando derrocaron a Luis Felipe de Orleans fue para poner a otro emperador, a Napoleón III. ¿Cuántas veces nos han contado que la Revolución Francesa terminó no con un emperador, Napoleón, sino con los Borbones volviendo a reinar en Francia con un carácter autoritario que no habían tenido nunca? ¿Por qué no nos contaban esas cosas? O sea, la pregunta no es tanto cómo pudo volver Luis XVIII al trono. Eso es fácil de explicar. La pregunta es ¿por qué no nos lo han contado? ¿Por qué la mayor parte de nosotros, cuando estudiábamos someramente la revolución en el colegio, en el instituto, no sabíamos que lo que ocurría al final es que los Borbones volvían, insisto, con monarcas más autoritarios que el propio Luis XVI? Pero a partir de ahí queríamos seguir haciendo preguntas. Claro, pensaréis, entonces el libro tiene que tener 1 millón de páginas. No, como decía Fernando, una de nuestras obsesiones es ser divulgadores. De modo que tratamos de ir a la esencia de las respuestas que encontramos a nuestras preguntas. La Revolución Francesa y cualquier revolución es un hecho colectivo, pero no de la masa. Si hay algo que me inquieta, no tanto por parte de los historiadores, que son en ese sentido gentes prudentes, como de analistas políticos, periodistas y demagogos de todo tipo, es hablar de la masa. Por supuesto, el analista político nunca forma parte de la masa. La masa es algo que es ajeno a él mismo y a sus amigos, y son todos los demás que no piensan como él. Bueno, ¿qué motivos tenían los que asaltan la Bastilla? Las mujeres que van a Versalles a buscar al rey Luis XVI. ¿Qué motivos tenían aquellos jacobinos que decidieron guillotinar al jefe, a Robespierre? ¿Qué motivos tuvieron los directores del directorio para buscar un sistema político que se controlara entre ellos? ¿Podemos conocer la biografía de 17 millones de franceses? No. Pero al menos podemos entender que había 17 millones de razones diferentes para hacer la revolución. 17 millones de razones diferentes, pero muchas de ellas con elementos en común. Por tanto, no queríamos hacer una historia solo de hechos, aunque nos hemos atenido a la cronología, una cronología que resulta sorprendente. Sorprendente porque vais a encontrar tantas cosas en el libro que nos han contado tantas veces y que son al revés de como nos las han contado desde el punto de vista cronológico. Hay una que es fantástica. Siempre nos dijeron que la revolución termina por encarcelar
al rey y guillotinarle porque los otros monarcas europeos declararon la guerra a la revolución. Pues es mentira. Los revolucionarios declararon la guerra a las potencias europeas. Pura cronología. Agarráis los hechos uno detrás de otro y decís, ahí va, no les habían declarado la guerra. El emperador de Austria no había declarado la guerra a Francia. El rey de Prusia no había declarado la guerra a Francia. Francia le declaró la guerra a Austria. Y diréis, pero a mí me han dicho lo contrario. Bueno, ¿qué culpa tengo que nos hayan dicho lo contrario? Aquí nos hemos ceñido a la cronología. Pero sí tratar de entender, porque Robespierre era un cretino, no importa si era un cretino o no un cretino. Tenemos que tratar de entender cuáles son las motivaciones que Robespierre tiene para llevar a cabo todo su plan político. Napoleón era un ambicioso o no era un ambicioso. Tratemos de entender las razones que le llevan a Napoleón a querer construir todo su plan político. Claro, Napoleón es muy conocido porque tuvo éxito. Pichegru, que leído en español sería Pichegru, es menos conocido porque no tuvo éxito. Ojo, que ahora hablamos de estilo napoleónico y si hubiera sido Pichegru el que hubiera tenido éxito, que es un tipo que quiere hacer un golpe de estado militar antes de Napoleón, pues hablaríamos del estilo pichegruesco, por ejemplo. Bueno, este tipo de cosas son las que queremos que entendáis en el libro de la Revolución. No es ni 4 personajes significativos, ni una masa borreguil que se mueve a la sombra de esos 4 personajes significativos, sino millones de franceses tomando decisiones o no tomándolas. Claro, Fernando hacía referencia a un elemento fundamental de la Revolución Francesa, su principal pecado, porque en la Revolución Francesa podemos encontrar unas cuantas virtudes y algunas realmente muy buenas. Pero claro, que tiene una mancha tan gorda que es el Estado-Nación. Hasta la Revolución Francesa existían los estados y existían las naciones. No se inventaron nada de ninguno de los dos. Lo que no existía era la obsesión por considerar que la única forma válida del Estado es la nación y la única forma válida de tener una nación es como Estado. Eso sí se inventaron ellos. Entonces, claro, podríamos entrar en el debate nacionalista que tenemos en España desde hace unas cuantas décadas. Un debate nacionalista en el que hay gente que decide actuar de forma terriblemente violenta, hay gente que decide dar la cara frente a los violentos y hay gente que decide no significarse o que decide salir del campo de batalla y distanciarse. Cada uno tendrá una razón diferente para ello. Soy padre y no quiero que mis hijos sufran porque yo me pueda morir, no me interesa esta pelea, tengo otros intereses en la vida, en realidad no me gusta vivir aquí y bueno, pues me puedo marchar. Y la suma de todo eso generará cierto contexto histórico. Entonces estoy en Pamplona y lo que estoy hablando, todos los presentes saben muy bien de qué estoy hablando y yo puedo preguntarles a cada uno de ustedes durante los años de plomo del terrorismo aquí, cuál fue la actitud de cada uno de ustedes. Y posiblemente, si son 100 en la sala, hay 100 actitudes diferentes, con elementos en común. Yo como historiador no puedo considerar que ustedes son una masa de 100 borregos. Yo tengo que pensar que ustedes son 100 personas con voluntad propia, que en muchos casos van a tener elementos en común que explican por qué ocurre lo que ocurre. De gente que se enfrenta a gente que decide no enfrentarse, de gente que puede ser comprensible a gente que no quiere comprender. Eso es lo que hacemos los historiadores y eso es lo que hemos querido mostrar en el libro de la Revolución Francesa. O sea, nos hemos querido meter en la piel de los millones de franceses que hicieron la Revolución y de esa manera poder contaros cómo funciona la Revolución. No es un libro de ciencia política, no es un tratado ideológico, no es, como decía Fernando, desmontar la Revolución y destruirla porque nos caen mal los revolucionarios franceses. No queremos volver al antiguo régimen, queremos explicar qué es lo que sucedió. Y a partir de esa explicación, cuando vosotros lo leáis, podéis empezar a eliminar todo aquello que se ha añadido a la Revolución Francesa, dejando de ser un acontecimiento histórico que provocó otra serie de acontecimientos históricos para convertirse en un mito. ¿La Revolución Francesa es el comienzo de las sociedades libres? No, ya había sociedades libres antes. Y ha habido sociedades que han querido evitar la Revolución Francesa y que han sido terriblemente tiránicas. La Revolución Francesa puso fin a un sistema político, el antiguo régimen, que no es igual a monarquía autoritaria, sino a sistema de contrapoderes, y generó un sistema político peor, no necesariamente. Puso fin a un sistema político propio del siglo XVIII, que, como decía Fernando, si lo trasladamos al siglo XXI no nos serviría para nada, y generó un sistema político, que lo podemos conocer muy bien, el de las democracias liberales, con todos los defectos que conocemos muy bien. No se trata
de añorar el antiguo régimen. Se trata de entender cómo han surgido nuestras democracias liberales y en qué momento, en esa construcción de las democracias liberales en la Revolución Francesa, también se sentaron las bases de los problemas de las democracias liberales. Es muy curioso, justo hoy, que el Congreso de Diputados ha aprobado la amnistía y que, por tanto, de alguna manera, el Poder Legislativo, presionado o convencido por el Poder Ejecutivo, puede estar retorciendo el brazo al Poder Judicial, aquella famosa división de poderes de Montesquieu que, en principio, la Revolución Francesa puso sobre la mesa. Pues lo que estamos viendo hoy en España lo vais a encontrar en las páginas de este libro. El día que la Convención de 1793, que era el gobierno de Francia, el poder ejecutivo, asumió la condición de ser el legislador, el que hacía las leyes, y el juez. Entonces, recordad que muchos de los guillotinados eran juzgados directamente en los comités de salud pública, integrados por los legisladores que formaban parte del Ejecutivo. Algo así como si nuestro actual presidente del Gobierno y su Consejo de Ministros fueran al mismo tiempo los únicos diputados que hacen leyes, los que tienen que ejecutarlas y los jueces que te van a juzgar. El germen de ese problema de que se puedan superponer los teóricos poderes divididos no es una cosa de 2024, está en la Revolución. Y lo que nos permite la Revolución Francesa es entender cómo se puede llegar a un supuesto modelo teórico interesantísimo y estropearse. Pero incluso hemos hecho un capítulo amplio a la última parte de la Revolución, el directorio, que es el que por lo general menos se estudia, porque ellos mismos se dieron cuenta de que habían metido la pata. Habían desmontado un sistema de contrapoderes. Una vez más, el antiguo régimen es un concepto forjado por un francés, Tocqueville, que analizando cómo era Francia antes de la Revolución, se da cuenta que es un país, como otros muchos, donde el poder no está centralizado en un monarca. No es que Luis XIV se levanta por la mañana en el Gran Levé y ordena algo y se cumple por todas partes. Eso ocurre hoy cuando la agencia tributaria nos envía un SMS a todos. En ese momento todos obedientemente, sea lo que nos pide, decimos que sí. ¿Vale? Entonces es curioso porque cualquier inspector de Hacienda tiene mucho más poder en la España 2024 que Luis XIV a finales del siglo XVII en Francia. El antiguo régimen es un sistema de contrapoderes. Hay mucha gente que tiene parcelas de poder. El rey tiene mucha, los nobles tienen otra parte, el estamento eclesiástico tiene otra, los gremios tienen poder, las universidades tienen poder, los ayuntamientos tienen poder, y muchas veces pelean entre ellos, y muchas veces rivalizan, y muchas veces compiten, y todo eso es lo que la Revolución Francesa eliminó para generar solo tres. Claro, parece que es más lógico esto del judicial, ejecutivo y legislativo. Y lo que el directorio dijo es, joder, es que cuando en lugar de ser 3 eran 30, era más difícil que uno cooptara a los otros 29. Claro, el directorio estableció un sistema complejísimo para evitar eso. Problema, se peleaban entre ellos queriendo ver quién controlaba y Napoleón les robó el mandado. Bueno, seguimos entendiendo qué sucedió en la Revolución Francesa para que podamos entender lo que tenemos nosotros hoy y no creamos que hay soluciones mágicas. Que solo se trata de decir, bueno, pues si yo aplico este manual, estas cosas tan de estos políticos emergidos de las facultades de ciencias políticas que tienen el recetario maravilloso, que solo con aplicarlo todo va a ser fantástico. Estas tonterías de que yo hago una nueva constitución, y sabéis que en el mundo hispano e hispanoamericano fabricamos constituciones como rosquillas, y porque ya está puesto negro sobre blanco, todos los problemas están resueltos. Estas tonterías de, vamos a crear, qué sé yo, derechos para los perros, y con eso ya nadie va a maltratar a su perro. No, es muy curioso porque aquellos que van a aplicar los derechos a los animales son los que quieren a los animales, con los derechos y sin los derechos escritos. Y el que quiere maltratar a su chucho ya buscará el camino para maltratarlo, con los derechos escritos y los derechos escritos. Pues este tipo de soluciones también son de la revolución. También los revolucionarios, ostras, que en 4 años hicieron 3 constituciones, en 4 años. Vamos, ni los venezolanos son tan rápidos para hacer constituciones. Pues es el ejemplo de dónde estamos hoy. Eso es lo interesante de la Revolución Francesa. Insisto, no se trata de desmontarla porque nos parezca un proceso fallido. Tuvo éxitos. Por ejemplo, tuvo la capacidad de demostrar que cualquiera podía ser actor político, para mal, pero también para bien. Era algo que en el antiguo régimen no existía. Todos esos contrapoderes del antiguo régimen, los actores políticos eran muy limitados. La Revolución Francesa dijo,
Hay muchos más que pueden ser actores políticos. Cualquiera de los que estamos en esta sala nos podríamos presentar a alcalde. Yo de Pamplona no, porque conozco muy mal la ciudad, sería un pésimo alcalde, pero seguro que muchos de los que están en esta sala podrían ser buenísimos alcaldes de Pamplona. Podéis ser actores políticos. La Revolución Francesa nos explicó que eso se podía hacer. La Revolución Francesa también explicó que aquello que habían inventado los romanos 2000 años atrás, eso de codificar el derecho, era una ventaja frente al derecho consuetudinario. Esa cosa que vemos en las películas de Estados Unidos, donde el caso Macmillan contra Smith, entonces tienes a ese abogado avezado que se ha ido a una biblioteca sucia y oscura a mirar 20.000 volúmenes hasta encontrar el caso que puede utilizar como costumbre para que el juez decida. Pues claro, si no tienes el abogado avezado estás jodido, pero si tienes un código escrito, entonces, fruto de la Revolución Francesa, por ejemplo, es el Código Civil. Pongamos de forma concreta, aunque después haya que cambiarlo, nuestras relaciones comunes. Bueno, son resultados de la Revolución Francesa. Voy a llevar el agua a mi molino. Napoleón con sus tropas encontró la piedra de Rosetta en Egipto. Y leemos jeroglíficos porque Napoleón se fue a Egipto, no a buscar la piedra de Rosetta, pero se la encontró. O el sistema internacional de medidas es hijo de la Revolución Francesa. Miguel Ancho Bastos se queja porque dice que antes, cuando medíamos con varas y arrobas y pies y pulgadas, era más natural y demás. Sí, pero porque Miguel Ancho está en su aldea gallega, yo en mi pueblo segoviano, y ahí con arrobas nos movemos muy bien. En mi pueblo, porque si yo voy a comprar una arroba de melones al pueblo de La Par, me engañan siempre. La arroba de Otero siempre es más pequeña que la de Vegas de Matute. O será porque saben que soy de Vegas de Matute y se les puede engañar. Claro, con kilos es más difícil. Entonces, sí hay ventajas. Nuestro objetivo no era desmontar la Revolución Francesa, pero sobre todo lo que no queríamos era hacer un libro ideológico. Porque ese es el principal riesgo de buena parte de muchos de los libros de historia que se están publicando hoy. No son libros de divulgación, son libros ideológicos. Quiero venderte mi ideología. Voy a hacer presentismo en el pasado. Voy a forzar todos los elementos para que tú digas, claro, es que si siempre ha sido así, pues tengo que comprar tu ideología. Eso no es lo que buscábamos. Lo que pretendíamos es, vamos a hacernos muchas preguntas sobre la revolución y vamos a ofreceros respuestas. ¿Qué os toca hacer ahora a vosotros? Os leéis el libro, veis nuestras preguntas, veis nuestras respuestas, las analizáis y a partir de ahí os hacéis muchísimas más preguntas y os invitamos a que os lancéis a la búsqueda de muchísimas más respuestas. De modo que, lo siento, esto no es el libro que os va a explicar la Revolución Francesa. Este es el libro que va a torturar vuestras mentes para que a partir de ahí os pongáis vosotros mismos a buscar otras muchas explicaciones de qué fue la Revolución Francesa y cuáles fueron los derivados de esa Revolución Francesa. Las preguntas, a ver, esto sí, las preguntas pueden empezar ya mismo, ¿eh? Nos las podéis hacer aprovechando que estamos aquí. Así que por turno, yo sé que la gente del norte es vergonzosa de primeras, que luego ya nos pasó el año pasado cuando hicimos que anduvimos por España presentando hispanos y la historia irreverente del arte, y de Madrid para arriba costaba que levantasen la mano, pero una vez la había levantado uno, venían todos los demás. No es cierto, ¿eh? No me puedo creer. Está mintiendo Fernando. Acuérdate en Segovia. Por eso, en Segovia no levantaron la mano. O sea, por más que les pedimos y les suplicamos que levantaran la mano, los segovianos solamente los miraban. Y se miraban entre ellos. Y ya está. Ahí se levanta una mano tímidamente. A ver. Se levanta muy tímidamente porque soy muy tímido. Me gustaría empezar primero dándoos las gracias por torturarnos las mentes. Yo es algo que disfruto. Soy un entusiasta autoescucha, contraescucha, perdón. Y mi pregunta es, ¿nadie se dio cuenta en este momento de que les estaban poniendo una losa de 200 toneladas en la chepa? Es decir, si con el antiguo régimen había un sistema de contrapoderes en el que nadie tenía un poder absoluto que mandase y todo el mundo tuviese que obedecer, nadie se dio cuenta de que estaban evolucionando hacia un sistema en el que había una persona que ordenaba, todos mandaban y se revolucionase o se revolviese contra eso. No voy a pedir una encuesta de opinión entre vosotros levantando la mano. No sé si sois antinucleares o pronucleares. Pero cuando en el 2100 la energía nuclear sea la principal energía que abastezca el mundo, dirán, oye, ¿sabéis que en 2024 la mitad de la humanidad no quería energía nuclear? Y serán los que, habrá un muchacho como tú que levantará la mano y dirá, y en 2024 porque la mitad de la humanidad no quería la energía nuclear, ¿vale?
Pero hay una más divertida. Sabéis que cuando estudiamos historia, una de las cosas que nos explican siempre es, fijaos, pobres campesinos medievales. No podían evitar pagar un terrible impuesto a la Iglesia, que era el diezmo. El 10% de la producción, no de los bienes, el 10% de la producción. Y yo recuerdo cuando me explicaban en el colegio y en la universidad, y me parecía, pobre gente, le sacaban el 10% en impuestos. ¿No somos conscientes de cuánto nos sacan en impuestos en la actualidad? Somos conscientes, o peor, siendo conscientes de que a lo mejor estamos pagando el 40, el 50% de nuestros ingresos en impuestos, ¿hacemos algo? Aparte, hay muchas veces sobre las promesas estás dispuesto a hacer sacrificios. Cuando te das cuenta que los sacrificios no compensan todo lo que has tenido que entregar a cambio de esas promesas, ya es demasiado tarde. Eso se pudo ver a lo largo del siglo XX con las revoluciones comunistas. No hubo país que hiciese su revolución comunista, que no se arrepintiese. Pero en su momento tenían muchos partidarios, claro, porque la promesa puede. Pensad que lo que viene es el paraíso, poco menos. ¿Qué es lo que tienes que dar a cambio? Trabajar gratis, entregar, qué sé yo, tu libertad personal, pero a cambio vas a vivir en el paraíso. En el fondo, así no se entiende las revoluciones comunistas del siglo XX. Bueno, pues en la Revolución Francesa ni siquiera se llegó a eso, porque no se les pidió tanto, como se pudo pedir, por ejemplo, a los cubanos en los años 60, o a los rusos en los años 20, o a los europeos del este después de la Guerra Mundial. Y aquellas ideas tenían un apoyo mayoritario entre la población, vamos. Por lo tanto, ¿por qué no iba a ser así en la Revolución Francesa? Les parecía que, a fin de cuentas, ten en cuenta que cuando se opera políticamente se opera siempre a corto plazo. Es decir, lo que ellos veían en 1789 era que, por un lado, tenían hambre, porque se habían encadenado varias malas cosechas, estaban indignados por el estilo de vida de la corte, que era muy suntuoso. Tened en cuenta también otra cosa, se habla de Revolución Francesa, pero podríamos hablar de Revolución Parisina. Francia es un país extraordinariamente centralizado y ya lo era en 1789, mucho más que España. Prácticamente todos los acontecimientos de la Revolución Francesa, salvo contadas excepciones, tienen lugar en París. Le pedimos a nuestro amigo Javier Rubio de la Academia Play que nos incluyese un mapa con los lugares donde sucedieron las principales. Está aquí, nada más empezar. Y es prácticamente todo. Si fuera Revolución Francesa tendríamos que haber incluido el mapa de Francia, pero no hizo falta, porque quitando la guerra de la Bandera y poquito más, y las guerras que tuvo la Revolución contra austriacos, británicos, españoles, etc., el resto ocurrió todo en París. Bien, los parisinos están ofendidos, están ofuscados, contamos el caso del collar de María Antonieta, a María Antonieta la odian, la llaman la perra, la consideran el odio que tienen por María Antonieta es parecido al que se tiene hoy por cierta esposa de cierto primer ministro, para que nos hagamos una idea. Es decir, y ahí eso nubla la razón, nubla el entendimiento. Bueno, con tal de a estos tipos quitarles el collar, ocuparles la casa, quitarles lo que tienen, estamos dispuestos a cualquier cosa. Cuando empezó la guerra civil, en España estoy hablando, en Madrid se volvió loco durante ese verano. Iban las milicias sindicales, iban por el barrio de Salamanca, que es el barrio, ya entonces era el barrio más rico de la ciudad, y asaltaban las casas de los burgueses. Y las quemaban y tiraban los cuadros por la ventana. ¿Para qué? Al día siguiente se comían su despensa, al día siguiente, a la vuelta de un mes, hazañas se echaban las manos a la cabeza. Estamos en guerra y estos tipos están quemando la gasolina, están dilapidándolo todo en los meses de julio y agosto. Bueno, la locura del momento, eso es muy aplicable a lo que sucedió sobre todo en 1789, aquel verano, el largo y cálido verano de 1789 en París, que culmina con el asalto a Versalles. No están pensando a largo plazo. Esa gente no está pensando a largo plazo. Es una pescadera parisina, es un artesano, es uno que no tiene trabajo y que anda resolviendo de cualquier manera, es un comerciante que es víctima de la crisis y, bueno, pues no piensan, estoy sacrificando mis libertades futuras, ni mucho menos. Ya digo, en política siempre se opera a corto plazo, mentalmente, no a largo plazo. Y eso explica que las revoluciones existan y que hay de vez en cuando los pueblos se echen la soga al cuello y se tiren ellos mismos se ahorquen.
se tiren por el precipicio, vamos. Yo que me he leído apasionadamente el libro y me he hecho muchas preguntas, Sí. quiero lanzaros una. Venga, dispara. De repente siento un presentismo en vuestro relato de la Revolución Francesa, porque veo en los protagonistas de la Revolución un afán por la destrucción de lo viejo para la construcción de lo nuevo, sin saber muy bien lo que es lo nuevo, pero quizás es mejor porque es suyo. No porque sea nuevo ni Claro, porque Simón, sea distinto. porque estamos en el mismo ciclo histórico. Es que está lejano en el tiempo, pero no tan lejano. No estamos hablando de Sargón de Accad. Estamos hablando de Alejandro Magno. Estamos hablando de tipos que vivieron hace relativamente poco tiempo. Es decir, todavía puedes andar por cementerios en Europa en el que ves tumbas del siglo XVIII. Es decir, que es una cosa muy reciente. Por lo tanto, estamos dentro del mismo ciclo. Sigue habiendo gente así, por eso lo has sentido presente. Es decir, no vamos a poner nombres, ni apellidos, ni nombres de partidos, pero tenemos en nuestro país hay un partido que viene de un nuevo, además, que viene de una asociación que se llama el Jacobino. Evidentemente no son Robespierre y Saint-Just y demás, pero se inspiran en eso, lo consideran algo actual, del gorrito frigio y todas estas cosas. Vamos, normal que los veas muy cercanos. De hecho, cuando lees los textos de esta gente, te parecen muy actuales en muchos aspectos. Si lees no sé si te ha pasado a ti. Esa es la razón. O sea, Fernando tiene toda la razón del mundo. Si pudiéramos viajar al París de 1789, para empezar podríamos hablar con ellos. Es muy interesante. Claro, diréis, habría que hablar francés. En efecto, habría que hablar francés. Pero si viajáramos a la Pamplona de Sancho III, el mayor de Navarra, hablando él en castellano y hablando nosotros en castellano, no nos entenderíamos. Ni papa, ¿vale? Por mucho que estemos en la misma ciudad. Pero estamos en registros históricos completamente diferentes. Las modas de los parisinos de la Revolución las podemos entender, cómo vestían. De nuevo, si vamos con Sancho III y él nos viera vestidos a nosotros, fliparía, diría, ostras. ¿Y esta gente por qué viste tan raro? ¿Vale? O sea que sí que tienes que entender que hay una cercanía. Y precisamente por esa cercanía es por lo que, en efecto, hay muchísimas corrientes políticas contemporáneas que beben de la Revolución y que tú dices, me suena, mucha de la música que habéis entonado en el libro me suena porque la puedo asociar con bastante facilidad a muchas de estas corrientes políticas. Porque obviamente es difícil que vayamos a encontrarnos un partido político que venga a reclamar. Yo siempre he tenido un sueño nacional en mi cabeza, en este mundo donde todos tenemos una nación que queremos construir y que es la mejor del mundo. Yo reclamo el imperio del vaso campaniforme. Vosotros os preguntaréis, ¿eso qué es? Pues eso es una cultura arqueológica de hace unos 5.000 años, cuya comienzo parece que se rastrea en Cienpozuelos, al sur de Madrid, y se extendió hasta Polonia. Entonces, claro, yo he puesto a pedir fronteras para mi propia nación, pues una nación que empieza en Toledo y acaba en Varsovia me parece fantástica. Claro, vosotros me preguntaréis, ¿y hasta qué punto puedes construir un programa político reivindicativo que pueda presentarme en las elecciones europeas a partir de los fundamentos del imperio vaso campaniforme? Está difícil. Vale, estoy bromeando porque es el vaso campaniforme, pero ¿hasta qué punto podemos reclamar un programa político, como está diciendo Fernando, con Sargón de Accad o con Alejandro Magno? Pero con Robespierre o con Napoleón sí, porque están utilizando registros históricos que para nosotros no son conocidos. Por eso es por lo que hay muchos partidos políticos actuales que siguen bebiendo de la Revolución. Claro, de todos los lados. O sea, la Bandea, cuando estos campesinos de la costa atlántica se sublevan contra la Revolución ante la leva de masas, cuando empiezan a llevarse a los hijos de los campesinos a pelear al Valle del Rin contra los austríacos. Claro, aquellos campesinos que hace 4 años les contaron que en París había una sublevación, bueno, aquellos campesinos que dijeron que hacía unos meses le habían cortado la cabeza al rey, joder, pues mala suerte, teníamos cariño al rey pero no han cortado la cabeza. Pero aquellos campesinos que de repente dijeron, y ahora tus hijos se van a ir por miles a morir al Valle del Rin, dijeron, hasta aquí. O sea, aquí ya... Claro, hay gente que desde ciertos postulados políticos actuales quieren vincularse con la Bandea, quieren vincularse con ese programa, entre comillas, tradicional que implica la Bandea. Vale, estamos en el mismo registro histórico, pero puede haber otros programas, otros movimientos reaccionarios como el de la Bandea
porque todas estas sublevaciones campesinas francesas, las jacqueries, son habituales en la historia de Francia. Yo no sé si habrá algún partido político que diga, yo quiero seguir el programa político de la jacquerie que se enfrentó a Carlos V de Francia allá en 1350. La gente diría, va, ¿y qué es lo que estaban reclamando? Entonces, te va a sonar mucho lo que tienes en el libro, porque en la actualidad la Revolución Francesa sigue siendo... Eso Bastos lo explica muy bien siempre en sus clases. Hay 3 grandes acontecimientos políticos que han sido el abrevadero en el que beben movimientos políticos. La Revolución Francesa te puede servir para los liberales de todos los pelajes hasta los tradicionales de todos los pelajes, la independencia de Estados Unidos para otros liberales de otros pelajes y la Revolución Rusa para todos aquellos que quieran moverse en la esfera de la extrema izquierda. Pero es que los podemos entender. Ojo, si nos sentamos con Robespierre hablando francés, nos dice, bueno, habla como mi abuelo. Nos sentamos con Lenin hablando en ruso, bueno, hablaba en francés también Lenin. Y tú dirías, coño, es que Lenin lo entiendo perfectamente. O sea, no es un tipo... No han pasado tanto tiempo. Nosotros vivimos en la creencia constante de que mañana es un día en el que todo ha cambiado. Entonces, hay un grandísimo historiador, que quienes lo conozcan estarán de acuerdo conmigo, que es Brodel, un historiador francés, con un libro maravilloso, El Mediterráneo, que él termina diciendo en su libro, es maravilloso que todos los hombres nos creamos libres sin darnos cuenta que somos esclavos del tiempo. Entonces, el tiempo es un proceso que cambia las cosas muy despacio. Claro, nosotros decimos, no, pero es que ahora tenemos teléfonos móviles y antes llamábamos con aquellos otros teléfonos y... Vale, pues ahora ya podemos comunicarnos con mi abuela más rápidamente. Pero hay ciertos procesos históricos que necesitan mucho tiempo para que se lleven a cabo. Pongamos un caso muy concreto, lo que está ocurriendo en Gaza en la actualidad. Uno de los principales problemas para resolver el conflicto entre Israel y Palestina es que en gran medida los que lideran a estos países son tipos que están vinculados al propio proceso de creación de estos países, porque Netanyahu ya ha pasado los 70 años, porque Mahmoud Abbas ya ha pasado los 80 años, y tenemos que esperar a que se mueran. Ya está. O sea, hay un problema biológico en el conflicto de Israel y Palestina. Sus líderes son muy viejos y están apegados a sus historias de hace 60 años. Claro, si los que lleguen a continuación no lo arreglan, pues a lo mejor tenemos que esperar otros 40 años a que se mueran los que vengan a continuación. Y por mucho que tengamos internet y podamos ir a la luna y tengamos todo tipo de transportes públicos fantásticos, no, la historia es muy lenta. Somos esclavos del tiempo y tienes que dejar. Entonces, por eso las ideas de revolución, a pesar de que en muchos casos queremos poner en prácticas ideas que en la propia revolución fracasaron, nos empecinamos en creer que aún son viables. O sea, todavía necesitamos equivocarnos otras, 2, 3, 4 millones de veces hasta asumir con el tiempo por qué hay que hacerlo. De hecho, si te fijas en España, en la España de nuestro tiempo, tenemos, ya lo he dicho, un partido, Izquierda Española se llama, que se nutre de una asociación con un periódico llamado El Jacobino, no sé si lo conocéis. Como referente utilizan el término jacobino y el gorro frigio. Pero es que luego hay un podcast muy exitoso para gente de derechas que se llama La Sacristía de la Vendée, es decir, de la bandea. Son unos sacerdotes que tienen, no sé si es semanal o quincenal o algo así. Yo he escuchado alguna vez algún trozo y es una tertulia sacerdotal, pero han tomado lo de la bandea como referente. Están, si te fijas, en los dos extremos del espectro político, se recurre a referentes de esa época, de la década de 1790 en Francia. Así que por eso tiene actualidad, por eso te interpelan de esa manera, porque está muy cerca. Y estamos dentro del mismo ciclo. Más preguntas en la sala, porque si no, Simón se pone a preguntar y preguntar. Vale. A ver. Sí, luego tenemos atrás y esta señora aquí. Vale. Primero muchas gracias por la contrahistoria, nos ameniza mucho los viajes en coche. Y la pregunta que tengo, se me ha ocurrido un poco por la introducción de Fernando. Está claro que después de la Revolución Francesa ha habido muchas revoluciones, pero mi pregunta es si la Revolución Francesa es la primera revolución o antes de ella hubo otra revolución. Bueno, el término revolución es que también es muy contemporáneo. Eso de revolución, hablamos de la Revolución Inglesa, la gloriosa, ¿no? del año 1688, que comentamos, por cierto, por encima varias veces en el libro. Tenemos la Revolución Americana, la de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Es decir, revoluciones políticas, grandes cambios políticos sí se han producido. Ahora bien, el de Francia de 1789 tiene unas derivaciones más serias
que la de la Revolución Gloriosa en Inglaterra, que se queda, no que deja de ser una guerra dinástica y una guerra interna entre el Parlamento y el monarca. Es decir, el proceso de concentración del poder real en Inglaterra no termina a pesar de que lo intentan, al rey le terminan cortando la cabeza, a Carlos I, y su hijo lo vuelve a intentar y vuelve a acabar mal la cosa y terminan trayéndose a un rey holandés. Mira, en Inglaterra, en 1688, lo que tenemos, ellos lo llaman Revolución Gloriosa, pero no es equiparable desde el punto de vista social a lo que sucede un siglo más tarde en Francia. Eso sí, los franceses lo toman como referente. Sí, no lo olvidemos, ellos ven que 100 años antes en Francia han puesto límites al rey y les ha ido bien. Lo único que, claro, pasa un siglo y además tienen ya un programa mucho más concienzudo, que es el que ha pasado toda la Ilustración, todos los Rousseau, los Montesquieu, los d'Alembert y compañía. Y luego, respecto a la estadounidense, que es mucho más cercana en el tiempo y que viene dotada de un programa político claro, esto sucede al otro lado del Atlántico, es decir, en el fin del mundo, para el mundo de aquella época, en una colonia inglesa remota y poco poblada. Los Estados Unidos en 1776, las 13 colonias no llegan a 4 millones de habitantes, que son en esencia granjeros que viven en plantaciones. Bueno, esas son más las colonias del sur, pero en el norte granjeros que tienen granjas como en Inglaterra, como en Europa. No hay nobles, no hay problemas con la tierra, lo que les sobra es espacio. Es decir, que su ejemplo es, a pesar de que lo utilizan también, no es aplicable a la Francia de 1789, pero ellos son conscientes, especialmente algunos como Lafayette, que lo han visto con sus propios ojos, que aquello les ha salido bien y que efectivamente han construido un nuevo tipo de Estado, en este caso una república, de nuevo cuño. Ten en cuenta que la Constitución de Estados Unidos se proclama en marzo de 1789, es decir, 3 meses antes de que en Francia, de que se convoquen los Estados Generales y que en Francia todo se vuelva loco. Es decir, el ambiente de la época, por decirlo en alemán, el Zeitgeist del momento es ese. Es, bueno, se avecinan grandes cambios, vivimos tiempos interesantes, el mundo está cambiando y queremos ser partícipes de ese cambio. Esto no solo sucede en Francia, si vemos los artistas de la época, el arte siempre es un buen reflejo del estado de la política, de lo que está pasando. Vemos, por ejemplo, que el propio Beethoven, que tiene la edad de Napoleón, es un año menor, pues se considera un joven alemán idealista, con ideas, digamos, avanzadas, porque todos, de una manera u otra, por todos han pasado esas ideas ilustradas. Cuando Mozart en 1786 estrena Las bodas de Fígaro en Viena, pues tiene un problema con el emperador, porque afecta directamente a la sociedad estamental, pero se termina estrenando Las bodas de Fígaro, a pesar de que la obra ha traído 1000 problemas en Francia. Es decir, el ambiente de la época es ese, pero claro, revolución como tal, no había habido nunca una de ese tamaño y que hubiera afectado tanto, porque tiene luego un epílogo dramático para el resto del continente, que son las guerras napoleónicas. Es que el final de la revolución son 15 años de guerra, que a nosotros nos afectan, o a nuestros antepasados les afectaron especialmente. Es decir, España tarda mucho en despertarse de aquello, o en recuperarse, mejor dicho, del golpe que suponen las guerras napoleónicas, y lo mismo se puede decir de otras partes del continente. Así que, como la Revolución Francesa, no hay otra en ese aspecto. Así que es un episodio de una importancia capital. Pero hay otro elemento a añadir, aunque el punto de partida es una revuelta del PAN, la toma de la Bastilla. Los franceses de 1789 vivían mucho mejor que los franceses un siglo atrás. Esto puede resultar contradictorio, pero ya se ha puesto en marcha la revolución industrial en Inglaterra. Eso ha implicado una serie de mejoras, por ejemplo, en el transporte, lo que supone que es más fácil transportar alimento, aparte de otras muchas cosas. Puedo transportar tejidos, puedo transportar cerámicas, pero puedo transportar alimentos. Lo que supone que esos franceses que en 1789 se quejan de la falta de pan, se quejan porque comían muy bien. Entonces, es posible que un francés 100 años atrás hubiera podido tener 3 o 4 años de malas cosechas como los de la Revolución Francesa y se habrían aguantado, porque decían, bueno, yo me comía medio mendrugo y como hemos tenido malas cosechas, pues es un cuarto mendrugo. Pero es que lo que les va a pasar a la gente de la Bastilla es que no comían medio mendrugo, comían un pan entero. Y de repente un día se quedaron sin el pan. Entonces, claro, no es lo mismo que tú pases de tener medio mendrugo a un cuarto mendrugo a que tengas la barra entera y te quede el cuarto mendrugo.
Entonces, eso lo que va a suponer es que vamos a incorporar un actor a la revolución totalmente sorprendente, que es toda Francia. En este sentido, tenéis que pensar, lo que hablamos antes con la Bandea, la movilización de los ejércitos. O sea, los revolucionarios movilizaron, es la primera vez que se hacen movilizaciones en masa. Por primera vez en la historia de la humanidad, por el hecho de ser ciudadano en un país, estás obligado a combatir por tu país. Hasta ese momento los ejércitos eran profesionales. Entonces, cuando tú ibas a una guerra, pues la guerra tú ibas a mandar 10, 20.000 tipos y ya está. Y de la noche a la mañana, la República Francesa fue capaz de movilizar a 500.000 de tipos y mandarlos al frente. Claro, esa es la razón de las victorias de la revolución en el campo de batalla. Porque los rivales esperaban una guerra tradicional donde decían, bueno, pues a venir los mercenarios, que a lo mejor los podemos sobornar antes de entrar a combate, o en cualquier caso, pues aquí son 10.000 contra 10.000, y de repente dijeron, hostia, que han puesto 500.000 de hombres frente a nosotros. Entonces, ese salto cualitativo que hace que toda la población se convierta en actor político es el gran cambio. A partir de la Revolución Francesa, todos van a ser así. O sea, ya todo el mundo está incorporado. Pero insisto, por la contradicción de que esos franceses de 1789 tenían unas condiciones de vida mucho mejor que sus antepasados y por tanto tenían razones mayores para quejarse de perder esa calidad de vida. ¿Vale? Bueno, empiezo disculpándome porque es mi primer contacto con vuestros podcasts y con el libro, pero me ronda un tema y es, vosotros habéis trabajado a partir de personajes, entiendo, ¿no? Que van explicando o que hablan de su propia historia, pero claro que son personajes que han vivido en un contexto, en un momento y además con un idioma distinto que es el francés, que incluso, bueno, es un francés, como habéis comentado, que puede ser bastante parecido al de ahora, pero que realmente hay que interpretar y traducir no solamente lingüísticamente, sino culturalmente, para que nosotros entendamos esas situaciones. Bueno, la verdad es que yo soy antropólogo y me encantan lo que son las versiones originales, que sería el final de mi pregunta. ¿Qué pasaría si vuestro libro estuviera en francés, o sea, recogido directamente de ese entorno? Ese esfuerzo lo habéis tenido en cuenta, entiendo, y a ver qué os ha supuesto. Ese esfuerzo de transmisión y de interpretación no solo lingüística, sino cultural, para que sepamos de la contrarrevolución desde sus personajes auténticos. Bueno, hay una primera parte de tu pregunta. Es cierto que hay personajes de los que tenemos mayor información y nos pueden, por tanto, ayudar más a entender la revolución, pero esto que te comentaba ahora de la calidad de vida de los franceses no es el personaje, es toda la sociedad francesa. Entonces sí que podemos tener conocimiento de cantidad de carne que se consumía a la semana de forma tradicional en París o cantidad de pan. Entonces damos un salto del personaje Lafayette o el personaje Luis XVI o el personaje Robespierre al conjunto de la sociedad. Y es algo que tratamos de entender en todo momento. Cuando hablamos de la Bandea, por ejemplo, no solamente estamos pensando en los nobles exiliados que desde Londres financian la Bandea, no estamos pensando en los comisarios políticos que son enviados a París para reprimirla. Tratamos de meternos en la cabeza de los bandeanos que decidieron sublevarse. Como decíamos antes, ya no es solo el hecho de que conozcamos qué ocurrió a partir de tal fecha en la sublevación, sino ¿por qué no antes? La pregunta que nos hacíamos con Fernando es, ¿y estos tipos, si supuestamente son ultracatólicos, superreaccionarios, hipermonárquicos, por qué esperan 4 años para ponerse en marcha? Entonces, sí que hicimos ese ejercicio, no de meternos en la cabeza del noble en Londres que les mueve, sino de los campesinos que deciden sublevarse. Entonces sí que permanentemente nos hemos hecho esas preguntas de ¿y el conjunto qué estaba pensando frente a esto? Y luego, y aquí ya es una cuestión personal mía, yo me gradué en Francia, yo estudié en París, hablo francés e incluso he vivido en escenarios muy singulares de la Revolución Francesa. Vivido, o sea, no es que haya visitado. Yo viví en el castillo de Vincennes, que no lo tiraron como la Bastilla, aunque era prisión real, y sí la asaltaron. Entonces, cuando hicimos la excavación arqueológica de Vincennes, sacamos todas las vajillas de los canónigos que habían sido arrojadas a la letrina por los revolucionarios. Pero bueno, yo viví en el castillo, viví 6 meses en el castillo. Sabéis que la Bastilla se puede tocar en los cimientos, cualquiera puede tocar la Bastilla, pero por ejemplo las Tullerías, que es donde encerraron a Luis XVI cuando vino de Versalles, pues de todos los que estamos en esta sala,
por no decir de todos los habitantes de España, el único que ha tocado las Tullerías soy yo, que he hecho la excavación arqueológica, yo dirigí esa excavación y la toqué con mis manos, las Tullerías. O sea que, en mi caso personal, además es que he tocado. Bueno, divertidísimo. Señoras, yo he tenido en mis manos una especie de salsera, que no era salsera, de María Antonieta. Y es que cuando iba a los conciertos de música, si el concierto se hacía muy largo y la mujer tenía ganas de hacer pipí, se colocaba esa cosita entre las piernas y allí estaba. Pues yo la he tenido en mis manos. La recuperamos en una de las excavaciones arqueológicas. Entonces, digamos que, en mi caso personal, y yo sé que Fernando se ha aprovechado de eso, sí que he tenido ocasión de tocar la Revolución Francesa. Sí, sobre todo con el francés, que lo habla muy bien. Alberto habla francés mejor que el 95% de los franceses, no es broma. Yo no, yo francés no tengo ni idea, pero vamos, que tampoco hace falta hablar un idioma para entender un fenómeno histórico. Si tuviésemos que hablar ruso para entender a Vladimir Putin, la cosa estaría fastidiada. Por suerte, se puede acceder a información a través del inglés o del castellano. La Revolución Francesa tiene una ventaja, y es que es reciente y está muy bien documentada desde el punto de vista histórico. Tienen que imaginar poco. Los revolucionarios se encargaron además de dejarlo todo por escrito. Eran grafómanos los condenados. Tenían periódicos, periodiquillos, boletines, panfletos, libelos. París estaba que ardía durante aquellos años y todo lo dejaban por escrito. Se encargaron además hasta de retratarse a sí mismos. Tenemos retratos contemporáneos de todos los revolucionarios, prácticamente sin excepción. Se encargaron también de encargar pinturas de todos los actos o los episodios de armas. Caray, la revolución termina por alumbrar hasta un estilo pictórico, el de Louis David d'Este, que es una cosa como de pintura neoclásica, neorromana, una cosa que dura unos años, porque ya entra dentro del siglo XIX. Pero aquí hace Alberto una observación en el libro respecto al tema artístico, y es cómo el estilo arquitectónico predominante en Europa no cambia, a pesar de todo lo que sucede en esos 25 años, de 1789 a 1814, se siguen construyendo los edificios en líneas generales iguales, edificios neoclásicos como el de la catedral de la fachada de la catedral de Pamplona. O sea, la cuestión es que hemos de entender que la Revolución Francesa fue el objetivo perseguido por los ilustrados. O sea, el sueño de los ilustrados, y quizás el ejemplo máximo de Rousseau, fue la Revolución Francesa. Los ilustrados, Rousseau, que consideraba que todos los hombres eran buenos, pero a pesar de todos, la mayor parte eran muy brutos, necesitaban tener una cabeza que les dirigiera. Y el resultado de la ilustración antes de la Revolución Francesa es el famoso despotismo ilustrado, ¿no? Aquello de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pero es que el resultado de la Revolución Francesa son los déspotas. O sea, la República termina con la tiranía de Robespierre, la Revolución termina con la dictadura de Napoleón. O sea, Napoleón es un Robespierre aumentado, Robespierre es lo que a Luis XIV le hubiera gustado ser. De modo que no nos tiene que sorprender que la misma arquitectura que hacían los ilustrados se sigue haciendo hasta los tiempos de Carlos X Borbón. Porque al final todos se sienten identificados. O sea, consideran que aquello que estaban defendiendo los ilustrados no está tan lejos de lo que ellos quieren. Claro, siempre nos han metido la ilustración como esa cosa maravillosa, fantástica, increíble, ¿no? Nuestro Carlos III, el de España, no el de Navarra, no el hijo de Carlos el Malo. Este tipo de cosas absolutamente fantásticas. No, o sea, si algo tenían claro los ilustrados en toda su concepción política, o sea, no sé cuántos de vosotros os habéis leído a Rousseau con tranquilidad. O sea, es cierto que es un señor que se murió hace muchos años, pero no canalla. ¿Vale? Entonces, la revolución es Rousseau. O sea, todos los sueños que Rousseau tenía de cómo tenían que organizarse los seres humanos, si hubiera podido vivir en 1800, habría dicho, ostras, qué buenos discípulos tuve. Bueno, de hecho, Rousseau visitó a Hume en Londres y Hume no sabía qué hacer, salió desesperado. Le dijo, bueno, este tipo está loco. De hecho, le expone sus teorías y sus planteamientos políticos y a Hume le parecen completamente disparatados. Pero no, está bien, hay una ilustración escocesa, no olvidéis que ha alumbrado sociedades mucho más libres, sin necesidad de guillotinas, que ha modernizado, al menos el mundo anglosajón se modernizó de otra manera, y no se les suele conocer como ilustrados, a pesar de que lo son, todos estos escoceses, y tuvieron contacto con los franceses. De hecho, ninguno de ellos ve la revolución. Voltaire, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, todos han muerto.
cuando se toma la Bastilla. Algunos 20 años antes, otros 10 años antes, pero todos han muerto, pero realmente lo que ponen en práctica es su programa político. Porque si vienen el día 14 de julio de 1789, esos tipos que van a la Bastilla a tomar ese viejo castillo que se venía abajo, que incluso el rey había pensado en demolerlo, la gente que lo toma con la intención de quejarse porque no tiene pan, de conseguir la pólvora que tienen allí almacenada para montar un motín en condiciones, pero hay unos cuantos que tienen bien claro en qué consiste eso. Toda gran manifestación espontánea tiene detrás gente que sabe utilizar esa espontaneidad. Yo no sé si recordáis, de esto hace ya claro casi 15 años, las famosas acampadas del 15M. Decían, no, esto es un grito espontáneo de los jóvenes españoles que están desempleados y que ven que no tienen expectativas, estábamos en lo más profundo de la crisis. Yo eso además tuve la ocasión de verlo con mis propios ojos y de vivirlo. Bien, efectivamente, la mayor parte de los jóvenes mostraban así su hartazgo, se manifestaban, no vemos salida de ninguna manera, terminé la carrera hace 2 años y no encuentro un empleo ni buscándolo las 24 horas del día, pero tan pronto como se establecieron esas acampadas, empezó a haber operadores políticos que supieron darle forma a aquello y conducirlo de una manera concreta. 2 años más tarde o 3 años más tarde empezaron a aparecer ya formaciones políticas que, digamos, dijeron ellos al menos dar forma a lo que pedían en el 15 de las manifestaciones del 15 de mayo y las acampadas del 15 de mayo. Realmente en esas acampadas se decía un poco de todo, era básicamente un grito de desesperación. Pero ese grito de desesperación se puede articular políticamente, que es lo que hicieron estos ilustrados. Ellos te lo tenían clarísimo. Y aun con todas, cada revolucionario tenía su propio programa. Es decir, no es el mismo el que tenía Lafayette, que se ve superado por los acontecimientos a la vuelta de 2 años, que el que tenía Robespierre o Danton. Es que son muy distintos. O esos que resisten hasta el final, tipo Ducos, tipo Sieyès, que hacen todas las Talleyrand, que hacen el ciclo completo revolucionario y consiguen salir bien librados. Los supervivientes natos, que van apostando siempre por el caballo ganador. Es decir, la Revolución Francesa está llena de ese tipo de personajes que, bueno, nos parecen tan actuales que nos sorprende, que muchas veces es imposible no ver personajes de nuestro tiempo en los grandes revolucionarios. Claro, no vamos a ponerles nombres, pero creo que todos hemos conocido a radicales, aprovechados, profesionales de la protesta, gente que sale a la calle, ve que hay una y dice, de esto me voy a aprovechar yo y voy a ponerlo a jugar a favor de mis intereses. Todo esto ya se ve en la Revolución Francesa, son como un gran laboratorio. París se convierte, de hecho, durante esos años en un gran laboratorio, el gran laboratorio político del mundo contemporáneo. No es muy distinto, esos motines que van poniendo en marcha acontecimientos no son muy distintos a las manifestaciones de nuestra época, las famosas movilizaciones. Hoy cuando se quiere hacer la vida imposible a un gobierno, ¿qué se hace? Va a haber movilizaciones. En esencia era lo que había en la Revolución Francesa. Lo único que el gobierno, en este caso la Asamblea, iba respondiendo a esas movilizaciones hasta que deja de hacerlo, que es ya con el directorio, que dicen esto se ha acabado. Y que todo es tan actual que a veces llama la atención cuando uno se sumerge en ella, evidentemente. Bien, había otra pregunta atrás. Buenas tardes, Alberto. Usted mencionó que la codificación de la ley civil en la Revolución Francesa fue un éxito de la misma. Y lo comparó con el caso de los abogados estadounidenses que tienen que buscar en la jurisprudencia para ganar casos y así lograr establecer cierta correlación con su caso. Yo quería preguntarle si usted considera que la ley civil es superior a la ley común de tradición anglosajona, porque puede ser por mi juventud, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso. O sea, no es cuestión de que sea superior, es cuestión de que es más vieja. Entonces, la ley de las 12 tablas, que es el principio del derecho romano, es el resultado de siglos y siglos de tradición de derecho común romano. O sea, la ley de las 12 tablas no es que un día se levantaron los legisladores romanos allá en el siglo VI y decidieron, siglo V,
vamos a escribir la ley de las 12 tablas. Es que después de acumular varios siglos de derecho consuetudinario, encontraron que era mucho más razonable si quedaba por escrito en un documento que fuera accesible al mundo entero, porque eso permitía que la justicia fuera más justa, ya que todos iban a jugar con las mismas condiciones. Entonces, claro, hemos de pensar que en el mundo anglosajón el derecho consuetudinario es algo que ha sido formulado a partir de la llegada de los anglosajones precisamente al solar del Imperio Romano, es decir, en las invasiones del siglo V. Por tanto, si tenemos el debate entre derecho consuetudinario y derecho romano, es porque estos pueblos anglosajones, los actuales, no los de hace un montón de siglos, van 1000 años por detrás de los romanos. Ya está. Yo lo veo mucho, pero tampoco es que sea broma. En cierta medida es cierto de que estas gentes de Europa del Norte y sus hermanos del otro lado del Atlántico pues son todavía un poco salvajes. Entonces no os preocupéis, cuando estos anglosajones tengan 1000 años más de historia, descubrirán que tienen que formular su derecho consuetudinario, como tenemos el derecho romano, como ya lo hicieron los romanos. Insisto, los romanos no se inventaron el derecho romano de un día para otro. Decidieron codificar el derecho consuetudinario propio de ese mundo de la península italiana después de siglos y siglos de tener derecho consuetudinario. Entonces, ¿es una ventaja? Sí, porque es el mismo código escrito para todos aquellos que se rigen por ese código. Entonces, claro, Napoleón fue consciente en ese momento que había que reactualizar los códigos escritos porque entendió la virtud del derecho romano y decir, claro, si todos compartimos el mismo código de leyes, todos jugamos con las mismas reglas. Y no aquel que tenga la ventaja de tener al abogado Pilas de la serie de televisión que encuentra un documento que nadie encuentra, tiene una ventaja superior. Esa es la razón. Pero ya digo, el derecho romano no tenemos que olvidar nunca que es el fruto de siglos y siglos de derecho consuetudinario. Hola. Yo el libro no lo he leído, lo he escrito hace un rato, estoy deseando leerlo. Y os voy a hacer una pregunta porque entiendo que vosotros sois personas que conocéis la Revolución Francesa desde bambalinas. O sea, conocéis la historia que fue, no la que nos han contado. Entonces mi pregunta es la siguiente. En aquel momento la revolución arrancó porque, bueno, pues había una especie de necesidad por parte de la sociedad, en este caso el detonante fue que faltaba pan. Le dijeron comer pasteles y ese fue el detonante, ¿no? ¿Creéis que aquel entorno social con aquellos problemas podría trasladarse a esta Europa que está un poquito crispada? Que a lo mejor el detonante aquí podría ser que nos quedásemos sin redes, sin wifi, por ejemplo. O sea, una de las cosas que tratamos de mostrar en el libro, y Fernando ha hecho referencia en su introducción, es que una de las claves de la Revolución Francesa va a ser la eliminación de contrapoderes y la centralización de ese poder en manos de un grupo reducido. Eso no es un proceso que naciera el 14 de julio de 1789, ni es un proceso que naciera en la revuelta de los notales 2 años atrás. Es un proceso que podemos hacer remontar a comienzos del 17 en un programa político de Richelieu. Entonces, lo que sucede es que estos procesos históricos no son tan inmediatos como tenemos la sensación de que va a ocurrir. Todos estos procesos históricos son mucho más lentos. Entonces, la Revolución Francesa culmina un proceso de centralización de la autoridad en un grupo muy restringido del Estado después de 2 siglos, no después de 5 años de revolución. O sea, es un proceso que se acelera en esos 5 años, pero después de haber estado elaborando ese interés por la centralización y la eliminación de contrapoderes desde hacía 2 siglos. Claro, ¿lo podemos trasladar aquí? Pues no lo sé, porque yo soy historiador. Entonces, tú dime que te estudie qué ocurrió hace 100 años y me muevo con soltura. Pídeme que te estudie qué está ocurriendo ahí hoy y posiblemente me equivocaré, como nos equivocamos todos. O sea, hay una pregunta que la respuesta sería interesantísimo que ahora tomáramos todos un papel y pusiéramos la respuesta y lo viéramos que ocurre dentro de 50 años. ¿Cuál va a ser el país que va a dominar la economía mundial dentro de 50 años? ¿China? ¿Estados Unidos? ¿La Unión Europea? ¿La India? ¿Nigeria? ¿Botswana? No tenemos ni idea. Porque no somos conscientes de los procesos en el largo plazo en los que estamos insertos. Nosotros somos parte de un proceso a largo plazo, no somos el proceso, somos una parte del proceso, lo que decía Brodel, somos esclavos de nuestro tiempo. Entonces, no podemos hacer esas lecturas a futuro
comparándolo con lo que ocurre en el pasado, porque nosotros que lo vivimos, no somos conscientes de qué proceso estamos insertos.